Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1446. En lo profundo de un exuberante bosque de montaña. Butch. BZZZ. El aire se distorsionó en medio del bosque, una persona emergiendo lentamente desde adentro. Este era un anciano de pelo blanco que exudaba un comportamiento y una calidez indescriptibles. De un vistazo, parecía que esta persona flotaba en el aire como una hoja en el viento. De repente, el anciano abrió los ojos. BZZZZ. Estos ojos eran dos vórtices de luz multicolor. En el momento en que este anciano abrió los ojos, el bosque, la tierra y los cielos temblaron. El comportamiento de este anciano también experimentó una transformación completa. De repente se volvió enorme e imponente, su cabello blanco se convirtió en un arco iris de colores que bailaba en el viento. Parecía ser un dios supremo que lo trascendía todo. Esta energía, un ojo de Dios, pero muy desconocida, murmuró el anciano en voz baja. Mientras pensaba y meditaba, el mundo entero se volvió oscuro y opresivo. Cada movimiento y pensamiento de este anciano podría hacer que el mundo entero cambie. ¿Podría ser el noveno ojo de Dios? Los ojos del anciano brillaron con una luz nítida. El mundo entero se oscureció mientras las nubes y los vientos aullaban. Pero cuando el mundo se sumió en el caos, este anciano ya se había desvanecido. De vuelta en el inframundo abrasador, Dios Lord Ala de Plata, que estaba sano y vigoroso hace unos momentos, acababa de desaparecer. Ni siquiera los señores Dios del segundo cielo pudieron explicar lo que sucedió. Esta energía y un ojo de Dios. ¿Pero cómo? Dios Señor Aspecto Estelar soltó en pánico, y luego comenzó a retirarse apresuradamente. Como miembro de Avens Legaki Race, tenía un profundo conocimiento de Godeyes. En este momento, la energía prohibida exudada por el ojo izquierdo de Zhao Fen lo hizo sentir como si estuviera poniendo los ojos en una deidad del ojo de Dios. Pero esta energía del ojo de Dios era completamente diferente a cualquiera de los 8 grandes ojos de Dios. ¿Ojo de Dios? Eso es imposible. El maestro del salón del alma antiguo quedó atónito. Aunque no entendía mucho los ojos de Dios habían durado hasta la edad actual, por lo que el maestro del salón del alma antiguo estaba bien familiarizado con sus poderes. Sin embargo, el rasgo único del ojo de Dios de Zhao Fen no coincidía con ninguno de los 8 grandes ojos de Dios. ¿Es realmente un ojo de Dios? Xin Wen respiró hondo, sus ojos algo deslumbrados. En verdad, también tuvo este tipo de conjeturas antes, pero nunca se había atrevido a creer que fuera cierto. En este momento, todos estaban enfocados en Zhao Fen y su ojo izquierdo que estaba en erupción con una niebla de ensueño. Eliminando a un dios señor. ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde vino su ojo izquierdo? Ambos lados de la batalla abajo jadearon en estado de shock. Señor Dios, felicitaciones por el completo despertar de tu ojo divino. Los Killings Blood Flame se arrodillaron en el suelo, con miradas diferentes en sus rostros. Se habían convertido en sirvientes de Zhao Fen precisamente porque él era el noveno ojo de Dios. Ahora que el ojo de Dios de Zhao Fen se había despertado por completo, creían en él aún más y estaban dispuestos a morir por él. Señor Dios, felicitaciones por el completo despertar de tu ojo divino. Las otras bestias antiguas también se postraron en el suelo. Las palabras de estas antiguas bestias dejaron atónitos a todos los presentes. Señor Dios. Ojo de Dios. Sí, los poseedores de los 8 grandes ojos de Dios en el universo Fan eran conocidos por la gente como dioses. Pero el ojo de Dios de Zhao Fen no era uno de los 8 grandes ojos de Dios. ¿Podría ser el noveno ojo de Dios? Dios Señor Aspecto Estelar miró a Zhao Fen, incapaz de calmar su mente. Este pensamiento también surgió en la mente de todas las demás personas. El noveno ojo de Dios. El noveno ojo de Dios se ha despertado, pero ¿qué tipo de poder tiene? Dios Señor Aspecto Estelar no tenía confianza. Cada ojo de Dios era un rey Dios del universo Fan y poseía habilidades que desafiaban el cielo. Además, no existían registros o información sobre este noveno ojo de Dios. Era completamente desconocido.
Lo desconocido siempre haría que la gente tuviera miedo y no quisiera actuar precipitadamente. Retírate por ahora. Con el ojo de Dios de este niño despierto, no es fácil lidiar con él, pero no podrá escapar para siempre. Dios Señor Aspecto Estelar tomó una decisión de inmediato. Anteriormente había usado una matriz para unir a Zhao Feng, pero cuando el ojo de Dios se despertó, el Señor Dios Aspecto Estelar sufrió una reacción violenta masiva. Esto hizo que Dios Señor Aspecto Estelar tuviera algo de miedo del ojo divino de Zhao Feng. ¿Cómo podría arriesgar su vida en un momento como este y luchar contra el noveno ojo divino recientemente despertado? Swish. Dios Señor Aspecto Estelar sacó una placa circular de metal gris. Una vez que se sentó en este plato, se activó una matriz que lo protegió. Twish. Sentado en esta herramienta voladora especial, Godlord Stellar Aspect desapareció instantáneamente. La única persona en el lado del salón del dios gigante capaz de detener al dios Señor Aspecto Estelar, Zhao Feng, parecía algo aturdido e inestable. No está bien. Incluso el Señor Dios Aspecto Estelar ha corrido. El maestro del Salón de las Almas Antiguas hizo una mueca. Zhao Feng había matado tanto a Dios Lord Gloomhaven como a Dios Lord Silverwing, y ahora, Godlord Stellar Aspect había huido. Los únicos Godlords que quedaban en el lado del Ancient Soul Hall eran él y Godlord Ghost Centipede. Mientras tanto, el salón del dios gigante tenía a Xin Wen, el gran anciano, y esa existencia ahora tabú con la que nadie se atrevía a meterse, Zhao Feng. ¿Realmente podría poseer el noveno ojo divino? El maestro del salón del alma antigua murmuró en estado de shock. Originalmente, la victoria de Ancient Soul Hall en esta guerra era segura, pero Zhao Feng había cambiado todo esto por sí solo. El noveno ojo de Dios. El antiguo reino desolado de los dioses tiene otro dios, Dios Señor Cien Pies Fantasma murmuró en estado de shock. Contraataque. Xin Wen llamó de inmediato. Dale un duro golpe a Ancient Soul Hall. El gran anciano finalmente reaccionó a lo que estaba sucediendo. Con Godlord Stellar Aspect desaparecido, el destino de Ancient Soul Hall estaba sellado. Ahora era el momento perfecto para contraatacar. Matar. Abajo, todos los miembros de Giant God Hall rugieron mientras cargaban furiosamente hacia adelante. Retirada. El maestro del Salón del Alma Antigua dio una orden de retirada completa. Mientras tanto, todos se mantuvieron lo más lejos posible de Zhao Feng. Mi ojo, ¿qué tiene de malo? El ojo izquierdo de Zhao Feng todavía se sentía como si estuviera a punto de explotar. Dentro de la dimensión del ojo de Dios, la bola plateada de ensueño se cerró, la imagen del ojo explotó con una deslumbrante luz de ensueño. Toda la bola plateada también estaba evolucionando silenciosamente, volviéndose más brillante y transparente. Boots. BZZZ. Todo dentro de una cierta distancia alrededor de Zhao Feng estaba cubierto de luz multicolor que se retorcía y distorsionaba en sintonía con los cambios de su ojo izquierdo. Tal vez sea como la última vez, y mejorará si uso algo de energía de origen, murmuró Zhao Feng mientras luchaba por la incomodidad. De vuelta en el reino divino de la raza de la luz, la línea de sangre de la raza antigua había impulsado la evolución de su ojo espiritual de Dios. Había estado tan mareado y tenía tanto dolor de cabeza en ese momento que no pudo hacer nada. Fue solo después de que liberó su energía de origen a través de su olvido ilusorio del ojo de Dios que finalmente volvió a la normalidad. ¡Uy! Zhao Feng levantó la cabeza y miró al ejército del Salón del Alma Antigua. El ejército de Ancient Soul Hall ya se había retirado a estas alturas, con los dos Godlords cubriendo la retaguardia. ¿A dónde vas? Zhao Feng gritó. ¡Bum! Una vasta corriente de energía del origen prohibido explotó de su ojo izquierdo hacia el ejército del Salón del Alma Antigua. El ojo izquierdo de Zhao Feng tenía un dolor terrible en este momento, y no usó ningún tipo de técnica de línea de sangre ocular. Su cuerpo se balanceaba, simplemente agitó su mano. El dios Señor Cien Pies Fantasma de Ancient Soul Hall se congeló inmediatamente en el lugar por una ola de energía misteriosa. ¡Uy! Un momento después, se convirtió en una burbuja con la que alguien chocó y simplemente desapareció.
Esta vista hizo que el cercano maestro del salón del alma antigua temblara, su corazón casi salta fuera de su pecho. Es posible que no haya creído que Zhao Feng simplemente había borrado al dios Lord Ala de plata antes, pero ahora, lo creía sin lugar a dudas. ¿Qué está sucediendo hoy? Ni siquiera un ojo de Dios debería poder hacer esto. El maestro del salón del alma antiguo estaba tan asustado que sus palabras se habían vuelto algo incoherentes. Los otros miembros de Ancient Soul Hall estaban tan asustados que su coraje se hizo añicos por completo. Otro dios señor había desaparecido inexplicablemente. ¡Cielos! ¿Qué está pasando? Los miembros de Ancient Soul Hall entraron en pánico y huyeron preocupados solo por sus propias vidas. Esta vista no solo había aturdido al ejército de Ancient Soul Hall. Los miembros de Giant God Hall se sorprendieron de manera similar. ¿Qué demonios pasó? ¿Realmente tiene el noveno ojo divino? La mente del antiguo dios gigante diablo estaba en blanco por la conmoción. Y Zhao Feng parecía estar tan aturdido y confundido que accidentalmente podría borrar a uno de ellos también. Parece estar un poco mejor. En el aire, Zhao Feng se había calmado un poco. El dolor de hinchazón en su ojo izquierdo fue desapareciendo lentamente, pero fue reemplazado por una sensación de agotamiento y fatiga. Justo ahora, maté a Dios Lord Cien Pies Fantasma, murmuró Zhao Feng. Su visión estaba inundada de una deslumbrante variedad de colores, algo que solo sucedería en los sueños. La primera vez, cuando Dios Lord Silverwing desapareció, Zhao Feng pensó que estaba soñando. Pero después de que Dios Lord Ghost Centípede desapareció, Zhao Feng comenzó a dudar de esta conclusión. Lentamente, el dolor en su ojo izquierdo disminuyó y el deslumbrante mundo anterior comenzó a volver a la normalidad. Todo lo que tenía ante él había tenido lugar en realidad. Dios Lord Cien Pies Fantasma realmente había desaparecido. Esta familiar aura. Zhao Feng de repente sintió una energía extremadamente familiar y se volvió para mirar con el ojo izquierdo. Su mirada atravesó capas de niebla ardiente hasta el mismo borde del inframundo abrasador, donde estaba parada una figura vestida de blanco. Iba vestida de blanco, poseía un rostro de serena, etérea e insuperable belleza, y sus serenos ojos blancos parecían poder ver todas las cosas del mundo. Con solo quedarse allí, emitió una sensación insondable e irreal. ¡Uy! Esta mujer vestida de blanco de repente se dio la vuelta y desapareció. No, ella, Zhao Feng inconscientemente extendió una mano como si quisiera gritar. Porque esa cara era demasiado similar a la cara de una persona en sus recuerdos. Pero esto fue imposible. ¿Cómo podría esa persona ser la misma que la de sus recuerdos? No, tengo mucho sueño. Zhao Feng quería perseguir, pero apenas podía mantener abierto el ojo izquierdo. Ola tras ola de fatiga lo asaltó, agotando sus fuerzas. A lo lejos, la batalla continuaba. Ancient Soul Hall sufrió una gran derrota. De los tres señores dioses del Salón del Alma Antiguo, solo quedó el maestro del Salón del Segundo Cielo, y Xin Wen y el gran anciano lo persiguieron durante mucho tiempo. Los otros miembros del Salón del Alma Antigua se habían dispersado hacía mucho tiempo a los cuatro vientos en completo desorden. Hermano Xin, tengo otro asunto y me iré primero. Zhao Feng sacó la ficha de mensaje del Salón del Dios Gigante. Tuish. Zhao Feng se fue rápidamente, su cuerpo se balanceaba inestable en el aire. La extraña actividad de su ojo izquierdo había creado un gran revuelo y podría haber alarmado a las verdaderas potencias de este reino. Y estaba increíblemente somnoliento. En un momento como este, lo mejor era alejarse lo más posible de este lugar. Después de volar durante un día, llegó a un vasto océano. Varias figuras negras podrían verse ocasionalmente dentro, emitiendo auras viciosas y malvadas. Plash. Zhao Feng se estrelló directamente contra el mar. La aterradora energía de su ojo de Dios hizo que todos los dioses Yao y las bestias antiguas se retiraran, sus almas temblando de miedo. Mientras tanto, el cuerpo de Zhao Feng se hundió, llevado por las corrientes. Gradualmente, la mente de Zhao Feng fue completamente conquistada por su fatiga y cayó en un sueño profundo. ¿Era esa persona realmente Liu Qingxin? Murmuró Zhao Feng medio dormido.
Sí, la mujer de blanco que vio después de que su ojo de Dios se despertó era realmente demasiado similar a Liu Qingxin, todos excepto sus ojos. Meow. El pequeño gato ladrón emergió de la dimensión interespacial y fue al lado de Zhao Feng, sus ojos como joyas negras ocasionalmente destellaban con plata. Pasaron muchos días mientras continuaban a la deriva y el pequeño gato ladrón bostezó y se preparó para regresar a la dimensión interespacial para dormir. Pero después de que bostezó, miró a su alrededor y no vio señales de Zhao Feng. Esto dejó al pequeño gato ladrón aturdido y confundido sobre qué hacer. Capítulo 1447. En el inframundo abrasador, después de la guerra entre las dos facciones de 5 estrellas, el entorno se había vuelto aún más peligroso y vil. Un día. Swish. Un anciano con un rostro digno y solemne apareció de repente sobre el inframundo abrasador, su cabello de 5 colores flotando en el viento. En el momento en que apareció el anciano, la niebla venenosa de abajo pareció surgir como si se inclinara ante el anciano. No hay una sola persona. El sentido divino del anciano abarcaba todo el inframundo abrasador, pero no sintió nada. BZZZZ. Un sentido divino inmensamente poderoso surgió del cuerpo del anciano y envolvió todo a su alrededor. A medida que el sentido divino del anciano abarcó el mundo comenzó a reaccionar de la misma manera. Mi sentido divino ha cubierto más de la mitad de la zona de Qingxin, pero todavía no hay señales del noveno ojo divino. El anciano suspiró. Su cuerpo gradualmente se volvió transparente y luego desapareció por completo en el mundo. 10 días después, una figura completamente negra llegó de repente. Sus ojos exudaban energía de la muerte que reprimía incluso la niebla venenosa del inframundo abrasador. ¿Vine demasiado tarde? La mirada de Dios Señor de la soledad celestial se oscureció. Partió en el momento en que escuchó que Zhao Feng estaba aquí, pero al final, había llegado demasiado tarde. HMPH. Me gustaría ver dónde puedes esconderte. Dios, el Señor de la soledad celestial, resopló fríamente mientras se retiraba y continuaba su búsqueda del rastro de Zhao Feng. Mientras tanto, cuando Dios el Señor de la soledad celestial abandonaba el inframundo abrasador, toda la zona de Qingxin se había enterado de la guerra entre las dos facciones de 5 estrellas. El Salón del Alma Antiguo había sufrido una gran derrota, y de sus 4 señores dioses, solo el maestro del Salón del Alma Antiguo había escapado, su cuerpo cubierto de heridas. En cuanto al resto de los miembros de Ancient Soul Hall, se habían dispersado a los 4 vientos. Jian God Hall había pasado a ocupar sin problemas el antiguo territorio del Ancient Soul Hall. La raza del dios gigante finalmente había resurgido para tomar el control de su antigua facción. La mayoría de las facciones no opusieron resistencia alguna y cedieron. Las noticias sobre el noveno ojo de Dios también habían comenzado a circular, pero la gente común consideraba estas noticias como una completa tontería. El noveno ojo de Dios era un mito. ¿Quién creería algo así a menos que lo vieran con sus propios ojos o tuvieran alguna evidencia firme? Pero todavía había bastantes grandes poderes que llegaron a la zona de Qingxin para encontrar el noveno ojo de Dios que había aparecido tan brevemente. El dormido Zhao Feng estaba soñando. En su sueño, regresó a la zona continente. Poco a poco, llegó al mar Nanlin, la tierra sagrada del sueño flotante y, finalmente, la zona Skikin. ¿Era esa persona realmente Liu Qingxin? Zhao Feng llegó a la zona Skikin. Este lugar parecía un paisaje de ensueño, y el cercano palacio Skisakretkin también era magnífico para la vista. BZZZ. De repente, Zhao Feng se estremeció y toda la distorsión caótica ante sus ojos desapareció. Estoy despierto, ¿cuánto tiempo estuve dormido? Zhao Feng abrió los ojos. Si recordaba correctamente, el despertar de su ojo divino lo había hecho quedarse dormido, y ahora estaba despierto. Su primera reacción fue observar su entorno. Algo no está bien. La expresión de Zhao Feng se congeló. El mundo estaba cubierto por una niebla monótona, el Yuan Qi era extremadamente delgado y el espacio en sí era increíblemente frágil. ¿Dónde está esto? Zhao Feng usó su ojo izquierdo para observar su entorno.
En la distancia había una isla que estaba llena de vida. De un vistazo, parecía un antiguo Qin, y podía distinguir débilmente hermosas montañas y ríos. Esta isla le dio a Zhao Fen una sensación extremadamente pacífica e íntima. Esta es, la zona Skikin. El alma de Zhao Fen tembló y su rostro palideció. Debería haberse quedado dormido en un océano de la zona Qingxin, pero al despertar, estaba en la zona Skikin del mar Manlin de la zona continente. Soñando, debo estar soñando. Zhao Fen cerró los ojos y se los frotó con fuerza. Después del despertar del ojo de Dios, Zhao Fen realmente se sintió bastante confundido. Había visto algunas escenas absurdas que realmente parecían estar soñando. Y ahora, había terminado cerca de la zona Skikin. Tenía que ser un sueño. Una vez más, Zhao Fen abrió los ojos. Pero nada había cambiado. Todavía estaba en la zona Skikin. ¿Qué está pasando aquí? Zhao Fen sintió que su mente estaba en cortocircuito. ¿Cómo había terminado en la zona continente después de despertarse? ¿Alguien lo había enviado aquí mientras dormía? Aunque no entendió y encontró todo esto absurdo, Zhao Fen no continuó reflexionando sobre esta pregunta. Si realmente había regresado, también estaba bien. Después de todo, siempre había estado pensando en volver de visita. Y si todo esto era un sueño, también estaba bien. Simplemente lo trataría como si fuera real y se sumergiría en la experiencia. Inspeccionando su dimensión interespacial, descubrió que el dragón Destrucción Negro y sus clones estaban presentes, pero el pequeño gato ladrón había desaparecido. La zona de Qin del cielo, el palacio de Qin sagrado del cielo. El ojo izquierdo de Zhao Fen se centró en cierto jardín de otro mundo dentro de la zona Skikin. Los pabellones se elevaban desde este lugar, construidos en un estilo antiguo y simple, y uno podía escuchar el débil sonido de los Qins provenientes del interior. Swish. El cuerpo de Zhao Fen brilló, y luego apareció justo afuera del palacio Sacred Qin. Luego entró en secreto en el terreno prohibido del palacio del sagrado cielo Qin. Este era un abismo envuelto en niebla sin ningún objeto. Se sentía bastante solo aquí. ¿Aquí no? Los ojos de Zhao Fen brillaron mientras murmuraba. Lógicamente hablando, el palacio del sonido antiguo de Fan Lun todavía debería haber estado dentro del terreno prohibido del palacio del sagrado cielo Qin, y Liu Qingxin estaba dentro de este palacio. Pero ahora, no había nada. ¿No podría todo esto ser un sueño? Entonces, ¿a dónde fueron Liu Qingxin y el palacio del sonido antiguo de Fan Lun? Zhao Fen levantó la cabeza, confusión en su mente. Una imagen apareció en su mente, la de la mujer de blanco que había visto en el abrasador inframundo. Quizás todo sea real, y realmente he regresado a la zona continente. Los ojos de Zhao Fen brillaron. Ahora estaba seguro de que la mujer que vio en el inframundo abrasador era Liu Qingxin. Esto también explicaría la ausencia del Fan Lun Ancient Sound Palace y Liu Qingxin del terreno prohibido del Sacred Qin Palace. Regresemos primero al continente de las flores azules. Zhao Fen murmuró mientras se preparaba para irse. Las preguntas en su mente habían sido respondidas. Pero en este momento. ¿Quién va allá? ¿Te atreves a inmiscuirte en el terreno prohibido del palacio del sagrado cielo Qin? Una voz furiosa vino detrás de él. ¿Cuánto tiempo sin verte, Li Shuyi? Dijo Zhao Fen antes de darse la vuelta. Una mujer estaba parada en la niebla cercana, con un vestido blanco como la nieve y el cabello negro caía al suelo. Ella desprendía un aire elegante y trascendente, como una hada clásica inmortal de un cuadro. Esta mujer no era otra que una de las discípulas principales del Palacio Sagrado de Qin del Cielo y la que Zhao Fen había encontrado por primera vez cuando llegó a la zona de Qin del Cielo, Li Shuyi. ¿Eres tú? La cara enojada de Li Shuyi inmediatamente se relajó por la conmoción, sus manos de jade cubrieron su boca. Sí, la persona que había aparecido ante ella no era otra que esa figura que constantemente aparecía en su mente. Uy. 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 En ese momento llegaron varias figuras más. ¿Quién es?
Atreverse a entrometerse en el terreno prohibido del Palacio del Sagrado Cielo Qin. Los miembros del escalón superior del Gran Origen Núcleo y Rey del Palacio Sagrado del Cielo Qin le gritaron a Zhao Feng. Pero en este momento, su maestra de palacio, Li Shueyi, voló repentinamente hacia adelante, mirando a Zhao Feng con sus ojos claros. ¿De verdad eres tú? ¿Has venido aquí de nuevo? Li Shueyi empujó su elegante y noble rostro contra Zhao Feng, con los ojos llenos de emoción. Palacio, maestro. ¿Qué está pasando aquí? Los miembros del escalón superior del Palacio Sagrado de Qin del Cielo estaban todos asombrados. Esta fue la primera vez que vieron a su maestro de palacio acercarse tanto a un hombre extraño y parecer tan distraído. Li Shueyi era la belleza número uno del Palacio Sagrado Qin del Cielo y también el maestro del Palacio Sagrado Qin del Cielo. Ella era un emperador y una diosa con la que soñaban innumerables hombres. A menudo había expertos guapos que viajaban a grandes distancias para profesar su amor por Li Shueyi. ¿Quién se atreve a inmiscuirse en este terreno prohibido? Un hombre de cabello violeta, sus ojos brillando con envidia, instantáneamente gritó. Ver a su diosa mirar a un hombre extraño con tal expresión ciertamente no llenó su corazón de alegría. ¡Bum! La poderosa energía de un rey surgió de su cuerpo, barriendo la niebla circundante. ¡Cállate la boca! Li Shueyi ladró instantáneamente. El mundo vibró y tembló cuando la energía de ese rey se dispersó. Chunda chunda. Un hilo de sangre salió de la esquina de los labios de ese hombre de cabello violeta. Cayó hacia atrás, su rostro conmocionado y su boca inmóvil. En este momento, una anciana noble y elegante salió lentamente. Gran anciano. Gritaron los miembros del escalón superior circundante. Es él, Zhao Feng. La mujer noble originalmente tenía una expresión sin emociones, pero cuando vio a Zhao Feng, su cuerpo tembló mientras soltaba la sorpresa. Viejo maestro de palacio. Zhao Feng miró al anterior maestro del Palacio Sagrado Qin del Cielo y asintió. Este maestro de palacio había luchado junto a él contra el emperador de la muerte. Zhao Feng. Los demás no pudieron evitar murmurar este nombre. A algunos les resultó bastante familiar. Después de todo, Zhao Feng había estado en el Palacio Sagrado de Qin del Cielo varias veces, y bastantes personas se habían reunido con él varias veces. Pero desde que Zhao Feng había entrado en el antiguo reino desolado de los dioses, su comportamiento y apariencia habían cambiado un poco. En una habitación tranquila y exquisita, el Palacio del Sonido antiguo Fanlun, hace 50 y tantos años, simplemente desapareció inexplicablemente. Li Shueyi dijo después de un período de recogimiento. En ese momento, Fanlun Ancient Sound Palace había flotado repentinamente en el aire y luego comenzó a desaparecer lentamente. Esto había alarmado a toda la gente del Palacio del Sagrado Cielo Qin. Me despediré ahora. Después de enterarse de lo sucedido, Zhao Feng se preparó para irse. Swish. El cuerpo de Zhao Feng desapareció de la habitación. Li Shueyi se quedó estupefacto. Ni siquiera un emperador del reino de Dios del vacío como ella pudo ver cómo desapareció Zhao Feng. Él se fue. Li Shueyi bajó la cabeza, angustia en su rostro. Ahora, Shueyi, tú y él no pertenecen al mismo mundo. El viejo maestro de palacio suspiró con tristeza antes de girarse y marcharse. Tuish. Una figura parpadeó a través de un vasto mar de niebla. Zhao Feng había sellado su cultivo en la zona continente para evitar que cualquier fuga de su energía trajera un desastre a esta dimensión. Después de dejar el Palacio del Sagrado Cielo Qin, Zhao Feng eligió intencionalmente un camino donde podía ver a viejos conocidos como el Emperador Zimu y el Señor del Palacio eternamente sellado. Zhao Feng pasó el tiempo restante investigando su ojo izquierdo. Desde que su ojo izquierdo había evolucionado, le dio a Zhao Feng una sensación extremadamente extraña. Incluso especuló que su repentina llegada a la zona continente estaba relacionada con el ojo izquierdo. El noveno ojo de Dios, ¿eh? Zhao Feng sintió que había cambiado el ojo espiritual de Dios. Había visto la proyección del Dios del espacio-tiempo, por lo que estaba seguro de que su ojo espiritual de Dios había alcanzado el nivel del ojo de Dios.
Dentro de la dimensión del ojo de Dios, la bola plateada de ensueño se había vuelto brillante y transparente, una deslumbrante esfera de cristal. Y dentro de esta esfera de cristal había un sueño. Era como si esta esfera de cristal contuviera todos los colores del mundo. En la esfera de cristal, el ojo soñador emitió una luz deslumbrante. Varios días después, cerca de Azure Island Zone, Azure Flower Continent, Swish. Una figura apareció de repente en el continente Flor Azul. Capítulo 1448. El continente de las flores azules, el continente norte, el gran país del dosel. La figura de un joven de cabello plateado parpadeó en el aire, su mirada mirando a su alrededor con una mirada nostálgica. No ha cambiado mucho, murmuró Zhao Feng. El gran país del Canopy todavía estaba bajo el control de la religión Sangre de Hierro. Originalmente estaba planeando encontrar a Timo para que pudieran recordar los viejos tiempos, pero Timo no estaba presente, y tampoco había señales del patriarca Hong. Al pasar por la torre divina de los 6 brujos, Zhao Feng se detuvo por unos momentos. La torre divina de los 6 brujos era famosa en todo el continente Flor Azul. Todo esto se debió al sabio que una vez había residido allí. A pesar de que el sabio ya no estaba allí, la torre permaneció, convirtiéndose en un antiguo edificio legendario del Canopy Great Country. ¿Pudo el sabio haber sido también miembro de Avens Legaki Race? Zhao Feng no pudo evitar recordar que el gran gato perezoso junto al sabio divino de los 6 brujos también era un gato del legado del cielo. También había visto al gran gato perezoso dentro del reino divino de la raza de la luz. Dado que ese era el caso, el sabio divino de los 6 brujos también tenía que estar en el antiguo reino desolado de los dioses. La mente de Zhao Feng se estremeció. En el antiguo reino desolado de los dioses, había matado a Yuan, quien poseía el linaje de la raza antigua y también era miembro de la raza del legado del cielo. Además, también había ofendido al dios señor aspecto estelar de la raza del legado del cielo. Se podría decir que había ofendido por completo a la Avens Legaki Race. Si el sabio divino de los 6 brujos también fuera miembro de la raza del legado del cielo, ¿no serían enemigos en el futuro? Si él era un miembro de Avens Legaki Race, ¿por qué pasó del antiguo reino desolado de los dioses a un lugar como este? Avens Legaki Race fue la tercera raza clasificada entre las 10.000 razas antiguas, y fue bastante mítica. Además, dado que el sabio divino de los 6 brujos poseía un gato del legado del cielo, era sin duda un miembro extraordinario de esa raza. Pero un experto como este se había dignado residir en una dimensión exterior como esta. ¿Fue porque Zhao Feng era el 9º ojo de Dios? Pero el sabio no debería haber sabido que yo era el 9º ojo de Dios en ese momento. Zhao Feng negó con la cabeza. El sabio no había dicho nada por el estilo en ese momento, solo dijo que el ojo izquierdo de Zhao Feng tenía la oportunidad de madurar y convertirse en un ojo comparable a los 8 grandes ojos de Dios. Solo en este aspecto, el sabio divino de los 6 brujos debería haber estado muy interesado en el ojo izquierdo de Zhao Feng. Como miembro de Avens Legaki Race, debería haber tomado el ojo de Zhao Feng y tomarlo para investigar. Dado que el sabio divino de los 6 brujos no había hecho eso, las dudas de Zhao Feng hacia él disminuyeron un poco. Sintió que, dado que el sabio divino de los 6 brujos no se había apoderado de su ojo en ese momento, probablemente no sería un enemigo cuando se encontraran en el futuro. No nos preocupemos por eso por ahora. Zhao Feng negó con la cabeza y rápidamente se puso en marcha una vez más. Tratar de sondear los pensamientos de Avens Legaki Race no era más que una tortura para la mente. Zhao Feng no tardó en llegar a Floating Lake City. BZZZZ. Una niebla de ensueño apareció en el cuerpo de Zhao Feng. Gradualmente, alteró su apariencia hasta que regresó al Zhao Feng que nació en el continente Flor Azul. Dentro del estudio del palacio del señor de la ciudad, Liu Jiutian sostenía una pintura de tinta, mirando a la mujer tranquila y hermosa representada en ella. Una pizca de afecto apareció en su rostro envejecido. Toc toc. Llamaron a la puerta de su estudio. ¿Quién va allá? El señor de la ciudad, Liu, guardó la pintura en tinta y puso un rostro erudito y digno. Tío Liu, soy yo.
Zhao Feng abrió la puerta y entró. Podía viajar a través del palacio del señor de la ciudad sin ser detectado, pero el estudio era el espacio privado de Liu Jiutian, por lo que todavía llamó antes de entrar. ¿Fenger? Los ojos del señor de la ciudad Liu se abrieron en estado de shock mientras miraba a Zhao Feng. Desde que Zhao Feng y Liu Qingxin desaparecieron, no había habido noticias sobre la pareja, ni dentro del gran país del Canopy ni en la totalidad del continente Flor Azul. Fenger, por favor siéntate. La frente de City Lord Liu se relajó mientras ponía una sonrisa amable. A sus ojos, su hija ya estaba junto con Zhao Feng. Aunque Liu Qingxin no había regresado con Zhao Feng, pudo averiguar cómo le estaba yendo a través de Zhao Feng. A Qingxin le está yendo muy bien en este momento. No hay necesidad de que se preocupe. Esto fue todo lo que Zhao Feng pudo decir en este momento. Muy pocas personas en el continente Flor Azul conocían la zona continente o las grandes dinastías. Si Zhao Feng comenzara a hablar sobre el antiguo reino desolado de los dioses, encontrarían sus palabras aún más difíciles de aceptar. ¿Es eso así? El señor de la ciudad Liu sonrió, pero aún parecía bastante decepcionado. Estas son algunas de las cosas que Qingxin quería que te diera. Todos estos son recursos que pueden prolongar la vida. Ella tiene otro asunto que atender esta vez, así que no volvió conmigo, pero dijo que definitivamente volvería a verte. Zhao Feng sacó algunos recursos preciosos de su dimensión interespacial. Estas eran todas las cosas que había comprado en Void Ocean Spiritual Palace. Después de todo, todos sus propios recursos eran simplemente de muy alta calidad. Los más bajos estaban destinados a ser utilizados por los dioses verdaderos de rango 6. ¿Cómo podría hacer que una persona en el reino del espíritu verdadero los tomara? El señor de la ciudad Liu recibió solemnemente los recursos que Zhao Feng había ofrecido. Para Liu Jiutian, que era un verdadero señor supremo, estos recursos eran extremadamente valiosos. Si los tomara todos, podría aumentar su vida útil en al menos 10.000 años. El segundo día después de la partida de Zhao Feng, el señor de la ciudad Liu irrumpió en el reino del núcleo de origen, convirtiéndose en un soberano del núcleo de origen. Aunque el propósito principal de esos recursos era aumentar la vida útil, tenían diferentes efectos cuando se trataba de otros aspectos del cultivo. El área de las nubes, el país de las nubes, el clan de la luna rota. La fuerza del clan de la luna rota había aumentado de tal manera que ahora era la secta número 1 de los 13 países. El cultivo del maestro del clan Yangan había alcanzado la etapa inicial del reino místico verdadero. Después de todo, Yangan fue el discípulo principal anterior del clan de la luna rota. Originalmente poseía un talento asombroso, y Zhao Feng también había dejado algunos recursos antes de irse. Por lo tanto, no fue extraño para él alcanzar este nivel. Zhao Feng tenía un estado divino dentro del país de las nubes y el clan de la luna rota. Para no causar ningún problema innecesario, Zhao Feng solo permitió que algunos miembros supieran que había regresado. Dentro del terreno prohibido del clan de la luna rota, el primer anciano, Yan Gan, Lin Fan, el anciano Wan, el anciano Zhang Ranch y Ao Yuan se habían reunido. Estas eran, sin lugar a dudas, las personas con las que Zhao Feng tenía la mejor relación dentro del clan de la luna rota. Zhao Feng, no pensé que podríamos verte de nuevo. El Elder Wan y el Elder Zhang tenían el pelo blanco y estaban arrugadas. Estaba claro que se estaban acercando al final de sus vidas. Hermano marcial Zhao, ¿cómo te ha ido en el mundo exterior? Yan Gan y Lin Fan tenían un gran anhelo por el mundo más allá del continente Flor Azul. El mundo exterior, naturalmente lo descubrirás una vez que te vayas. Zhao Feng sonrió y decidió mantenerlos en suspenso. Dentro del terreno prohibido, los miembros del escalón superior del clan de la luna rota conversaron felices con Zhao Feng. Antes de irse, Zhao Feng sacó algunos recursos que podrían aumentar la vida útil. En verdad, podría incrementar directamente los cultivos de sus antiguos compañeros. A medida que aumentaran sus cultivos, su esperanza de vida también aumentaría naturalmente. Sin embargo, era mejor si uno ascendía por el camino marcial con sus propios pies, paso a paso.
Después de despedirse, Zhao Fen fue a ver a su padre y a su madre y visitó el área ocupada por los miembros de la familia Zhao. Su regreso naturalmente provocó gritos de sorpresa y celebración de todos. Zhao Fen pasó los siguientes días viviendo y acompañando a sus padres. Dado lo difícil que era visitarlo, Zhao Fen decidió pasar un poco más de tiempo en este lugar. Cualquier cultivador poderoso tendría un momento en el que estaba cansado y quería descansar. Zhao Fen estaba en este estado. Se trató a sí mismo como una persona común, viviendo una vida común con sus padres, olvidándose de cultivar todo lo relacionado con el antiguo reino desolado de los dioses. Pasaron 5 años. Para Zhao Fen, 5 años no fue nada en absoluto. Una sola sesión de reclusión en el antiguo reino desolado de los dioses podría durar 5 años, o tal vez un viaje particularmente largo. Mientras se preparaba para irse, Zhao Fen usó métodos que desafían el cielo y recursos de clase alta del antiguo reino desolado de los dioses para cambiar el destino de sus padres y hacerlos inmortales. Este fue un proceso bastante largo. Después de todo, a los artistas marciales ordinarios les resultaría muy difícil absorber los tesoros del nivel del dios verdadero. Durante este tiempo, Zhao Fen investigó su ojo de Dios. ¿El noveno ojo de Dios? Entonces te llamaré, el ojo del dios de los sueños. Zhao Fen le dio un nombre al noveno ojo de Dios. En un sueño, regresó al continente Flor Azul. Esto era realmente demasiado inconcebible, y solo podía usar sueño para describir este ojo de Dios. Zhao Fen comenzó a investigar las habilidades del noveno ojo de Dios. Esto se debió a que descubrió que el uso de los poderes de este ojo de Dios no afectaría a esta dimensión. Una corriente de energía de origen fusionada en el ojo del dios del sueño. Un momento después, todo lo que tenía ante los ojos de Zhao Fen estaba teñido de varios colores deslumbrantes. Parece que estaba en un estado similar cuando eliminé a Dios Señor Ala de Plata y Dios Señor Cien Pies Fantasma con un movimiento de mi mano. Zhao Fen de repente se dio cuenta de algo. Si todo eso era real, entonces era demasiado aterrador. ¿Acabar con una persona con solo un gesto de la mano? Zhao Fen comenzó a investigar y probar sus poderes. Un día. Boots. BZZZ. Una gran cantidad de energía de origen surgió del ojo izquierdo de Zhao Fen. Todo se volvió soñador y etéreo, todos los objetos teñidos en los tonos más hermosos del mundo. Zhao Fen tocó una mesa junto a él. ¡Boom! Como una burbuja que explota, la mesa desapareció. Esa habilidad es real. Zhao Fen estaba extremadamente agitado. Tocando ligeramente la mesa, la hizo desaparecer. Luego tocó una silla, y de manera similar desapareció. Cuando su ojo izquierdo comenzó a emitir un dolor de hinchazón, se detuvo. Esta habilidad es bastante exigente, murmuró Zhao Fen en estado de shock. Aunque solo había limpiado una mesa y una silla, mantener el estado en sí consumía una gran cantidad de energía. Probablemente solo pudo mantener el estado durante tanto tiempo la primera vez y eliminar a 2 señores dioses del primer cielo porque su ojo divino acababa de despertar y poseía una cantidad excesiva de energía del origen. Además del consumo de energía, Zhao Fen también sintió que se había vuelto extremadamente cansado y casi quería dormir. Parece que esta capacidad de soñar también es extremadamente agotadora en mi mente. Además, esta habilidad consumía el poder divino, el poder del alma y el poder de la línea de sangre del ojo. Zhao Fen también recordó que la capacidad de convertir los sueños en realidad también era increíblemente agotadora de usar. Llamemos a esto poder de pensamiento. Zhao Fen determinó después de pensarlo un poco. Las habilidades de realización y soñar fueron los principales consumidores del poder del pensamiento. Una vez que Zhao Fen hizo inmortales a sus padres, se fue. ¿Dónde está el líder de la división esquelética? Los ojos de Zhao Fen brillaron. Se suponía que el líder de la división esquelética supervisaría el continente Flor Azul y mantendría la paz de este lugar. Zhao Fen tuvo que recompensarlo adecuadamente por esta tarea. BZZZZ. El sentido divino de Zhao Fen abarcó gradualmente todo el continente Flor Azul. Pero no encontró rastros del esquelético líder de división.
Tampoco encontró ninguna señal de Timo o del patriarca Hong. Fue bastante extraño. Zhao Fen fue a la religión Sangre de Hierro y se enteró de lo que sucedió de sus miembros del escalón superior. Swish. Instantáneamente desapareció. Cerca del borde exterior del continente Flor Azul, dos fuerzas flotaban en medio de un vasto mar de niebla. Los líderes de una fuerza eran un hombre esquelético cubierto de tatuajes de oro y plata y un hombre grande que medía 6 metros de altura. Patriarca Esqueleto, maestro del clan Nanu, no tienes ninguna posibilidad de victoria. Sométete a la secta santa del espíritu maligno. Frente a ellos había un anciano demacrado con una túnica negra que hablaba con una voz siniestra. Esta persona era un rey pico, muy por encima del hombre esquelético y el gigante. Este anciano tenía 4 o 5 expertos más de nivel Qi a su lado. Jeje, cualquier resistencia es inútil. Este mundo entero pronto será nuestro. Continuó el anciano delgado. El patriarca esqueleto, el maestro del clan Nanu y todos los demás expertos de primera clase del continente pusieron expresiones amargas. Capítulo 1449. Jeje, cualquier resistencia es inútil. Este mundo entero pronto será nuestro. Continuó el anciano delgado. El patriarca esqueleto, el maestro del clan Nanu y los otros expertos de primera clase de las otras zonas pusieron expresiones amargas. Hace varias décadas, en cierta isla de la zona de las Islas Azur, una facción que se hacía llamar la secta del espíritu maligno se levantó rápidamente, devorando a todas las otras facciones dentro de la zona de la isla en unos pocos años y uniendo a toda la isla. La secta santa del espíritu maligno rápidamente se centró en expandirse a las otras zonas de la isla. Por ejemplo, el continente de las flores azules y también el continente de la luz que fluye, del cual era el maestro del clan Nanu. Cuando sintieron los deseos expansionistas de la secta sagrada del espíritu maligno, las dos zonas insulares acordaron luchar juntas. Pero para su sorpresa, las dos zonas de la isla fueron derrotadas una y otra vez por la secta santa del espíritu maligno. Ahora, las tres facciones habían comenzado a luchar oficialmente. El mundo entero. HMPH, eres demasiado ignorante. El esquelético líder de la división sabía que no era rival para el anciano delgado, pero esta charla de gobernar el mundo entero era realmente bastante ridícula. Habiendo viajado por el océano Kan junto con Zhao Fen, naturalmente sabía cuán vasta era esta zona marina. Había muchos seres enormes viviendo dentro de él, y al norte estaba la zona continente. ¿Qué? Son ustedes los que no saben nada. No son más que paletos del campo. El anciano delgado tenía una mirada de desdén en su rostro mientras sonreía cruelmente. Maestro de secta, no se someterán, así que usemos la fuerza para hacerlos ceder. Un anciano con un pico afilado salió corriendo del costado del anciano delgado, sus ojos brillando con una luz sanguinolenta y cruel. Matar. El anciano delgado dio la orden. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bum! ¡Bum! Las fuerzas de la secta sagrada del espíritu maligno, hirviendo con una feroz intención asesina, cargaron hacia el ejército combinado del continente Flor Azul y el continente ligero que fluye. ¡Bum! ¡Bum! ¡Crash! El ejército unido opuso una enérgica resistencia. El patriarca Hong, Timo, los expertos del gran reino de Canopy y los miembros del escalón superior de la Alianza Sagrada estaban dentro de este ejército. Pero unos momentos después, el ejército unido estaba a la defensiva. La secta santa del espíritu maligno no solo tenía un mayor número de expertos de primera clase, sino que también superaban en número a las dos zonas cuando se trataba de expertos de alto nivel. Basado en las investigaciones de los dos continentes, la secta del espíritu maligno cultivó un arte maligno de alto nivel que era de un nivel mucho más alto que cualquier arte que se pueda encontrar en las zonas de la isla. Ahora, si solo Zhao Fen o Yu Tianao estuvieran aquí, todo se habría resuelto fácilmente. El patriarca Hong suspiró con tristeza. En el pasado, Zhao Fen y Yu Tianao fueron considerados reyes prodigios. Cuando Zhao Fen abandonó el continente Flor Azul, era un emperador, mientras que Yu Tianao era un señor soberano máximo. Tenían tanto potencial que no había forma de saber qué nivel habían alcanzado ahora.
Han pasado tantos años, pero no ha habido ninguna noticia de Zhao Fen. Tiemo negó con la cabeza, con pocas esperanzas. Morir. Dos soberanos de la secta santa del espíritu maligno cargaron. El patriarca Hon y Tiemo dirigieron inmediatamente a varios señores verdaderos a contraatacar. Sin embargo, estos dos enemigos habían alcanzado un alto nivel en ese arte maligno y eran increíblemente poderosos, haciendo retroceder instantáneamente a las fuerzas del otro lado. Plush. El patriarca Hon y Tiemo vomitaron sangre mientras que solo quedaba un señor verdadero del grupo. Todos ustedes, retírense. Gritó el esquelético líder de la división cuando una bandera apareció en su mano. Swish. Una espesa nube de llamas de cadáveres fantasma apareció en el aire, exudando una terrible energía de cadáver y odio. 100 pares de ojos sangrientos y salvajes aparecieron en las llamas del cadáver fantasma. La energía del cadáver exudada por esta nube de llamas era en realidad un poco más fuerte de lo que era cuando Zhao Fen se había ido. Cada cadáver fantasma maldito tenía una aura cercana al reino del núcleo del gran origen. La aparición de Ghost Corp Xiarrai hizo que uno de los reyes de la secta santa del espíritu maligno retrocediera con miedo. La fuerza del líder de la división esquelética combinada con la matriz de cadáveres fantasma le permitió mantener presionados 3 reyes del reino del dios del vacío a la vez. ¿Es esta la matriz de cadáveres fantasma que se rumorea del líder de la división? El maestro del clan Nanu miró la matriz con sorpresa. Oh. Es posible que esta matriz ya haya alcanzado sus límites, pero no está mal. El anciano delgado de la secta santa del espíritu maligno flotó en el aire y observó la batalla del líder de la división esquelética. Todavía no había tomado medidas en este momento, pero a pesar de los mejores esfuerzos del ejército unido, las fuerzas de los dos continentes seguían perdiendo. A este maestro de secta le ha gustado esa matriz. Una luz maligna brilló en los ojos del anciano delgado, y de repente cargó hacia el líder de división esquelético. ¡Oh no! El esquelético líder de la división hizo una mueca cuando comenzó a retroceder. Con Ghost Corp Xiarrai, apenas pudo lidiar con 3 reyes. Si otro rey se unía a la lucha, seguro que perdería. Además, este rey era el experto más fuerte en el lado enemigo. El maestro de la secta del rey Pico de la secta santa del espíritu maligno. El anciano delgado extendió una mano, una enorme garra de hueso blanco se formó en ella, y luego cortó. ¡Bum! ¡Bum! La enorme garra fantasma se estrelló contra la matriz Ghost Corpse, desatando la aterradora energía Bomelao. Todos los cadáveres fantasma dentro de la matriz de cadáveres fantasma se hicieron añicos a la vez, y el poder de la matriz se redujo instantáneamente. Mientras tanto, el cuerpo esquelético del líder de la división fue expulsado de la matriz de cadáveres fantasma. Noi. El esquelético líder de la división tenía una expresión miserable. Esta matriz fue su carta de triunfo más fuerte. Solo tenía la fuerza de un rey ordinario, y solo con la matriz de cadáveres fantasma pudo luchar temporalmente contra 3 reyes. Sin la matriz, su derrota era segura. Además, había nutrido lentamente la matriz a su nivel actual, y Zhao Fen había dejado la matriz para que la usara. Esta matriz es mía ahora. El anciano delgado se acercó a la matriz de cadáveres fantasma, enviando una oleada de intención del alma hacia adelante para aniquilar la energía del alma en la matriz. Pop. Swish. La marca del alma del líder de la división esquelética se borró instantáneamente. Aquí hay la marca del alma de otra persona, y es tan débil. El anciano rió maliciosamente cuando notó una marca de alma diferente en algunos de los cadáveres fantasma. ¿Milímetros? ¿Quién está ahí? Cuando tocó la marca débil de un cadáver fantasma, el anciano delgado de repente sintió una energía desconocida y volvió los ojos a la distancia. La niebla se dispersó, revelando a un hombre de cabello plateado. El hombre era frío y apuesto, su brillante cabello plateado ondulaba con colores soñadores. ¿Quieres borrar la marca de mi alma? Zhao Fen gritó. Algunos de los cadáveres fantasma en la matriz de cadáveres fantasma eran los que él había criado personalmente en las ruinas del Santo Púrpura. Las marcas de alma en ellos nunca se habían borrado.
El anciano delgado solo notó la existencia de Zhao Feng cuando tocó la marca del alma que Zhao Feng había dejado atrás. ¿Fuiste tú quien dejó atrás esta marca de alma débil? El anciano sonrió con desprecio. Aunque esta persona era extremadamente extraña y su cultivo insondable, si la marca del alma era tan débil, ¿cómo podría el dueño ser muy fuerte? Zhao Feng. El esquelético líder de la división volvió la cabeza. Después de una conmoción momentánea, se puso extremadamente agitado. Zhao Feng ha vuelto. Todos los miembros del escalón superior de la Alianza Sagrada se volvieron implorantes hacia Zhao Feng. En aquel entonces, Zhao Feng había revelado la voluntad de un emperador, lo que provocó que los tres reyes de la secta espiritual Luna Pura, el Palacio del Acantilado Negro y el Palacio del Demonio de la Luna se sometieran. Patriarca adjunto Zhao. Todos los miembros de la religión Sangre de Hierro se postraron. Zhao Feng no se había quedado con la religión de la Sangre de Hierro después de convertirse en el patriarca adjunto, ni había hecho nada en esta capacidad antes de desaparecer, pero todos en la religión de la Sangre de Hierro sabían de los hechos de Zhao Feng. Aunque nunca había aparecido, tenía innumerables adoradores. La emperatriz Qin y el rey del Canopy parecían ver esperanza, pero cuando pensaron en los rencores que existían entre ellos y Zhao Feng, no pudieron evitar bajar la cabeza. ¿Zhao Feng? ¿Quién es ese? El maestro del clan Nanu se centró en ese joven de cabello plateado helado en el cielo y sintió como si estuviera mirando al infinito cielo estrellado. El maestro del clan Nanu era el maestro del clan número 1 del continente de la luz que fluye. Solo había escuchado que el líder de la división esquelética había derrotado al patriarca de la luna escarlata para unir el continente Flor Azul, pero no estaba familiarizado con el Zhao Feng del que se habla en esos cuentos. Las acciones de la gente del continente Flor Azul en el campo de batalla dejaron atónitos a todos los miembros de la secta santa del espíritu maligno. ¿Quién eres tú? El anciano delgado miró a Zhao Feng. Originalmente había creído que se trataba de un escalón superior aleatorio del continente Flor Azul, pero por las expresiones en los rostros de las personas del continente Flor Azul, este hombre de cabello plateado no era simple. Soy Zhao Feng. ¿Eres sordo? La expresión de Zhao Feng se hundió. Tú y. El rostro del anciano se congeló de rabia. Pero no importa lo que hiciera, no podía sentir el cultivo de Zhao Feng. Además, el revuelo que Zhao Feng había creado en el ejército del continente Flor Azul hizo que no estuviera dispuesto a actuar imprudentemente. En este momento, maestro, su subordinado era incompetente e incapaz de proteger el continente Flor Azul. El esquelético líder de la división se arrodilló y se disculpó. Esta vista dejó atónitos a los innumerables expertos del continente Flor Azul. Solo unas pocas personas en el continente Flor Azul sabían de la relación entre Zhao Feng y el líder de división esquelético. A los ojos de la gran mayoría del continente Flor Azul, el líder de la división esquelética era la facción número 1 del señor del palacio del continente Flor Azul, el palacio de la luna escarlata, que no respondía ante nadie y estaba por encima de todos. Pero ahora, la persona más fuerte del continente Flor Azul estaba arrodillada ante otra y llamándolo maestro. ¿Esta persona, quién? El maestro del clan Nanu también se sorprendió. El líder de división esquelético era mucho más fuerte que él, pero este recién llegado era el maestro del líder de división, por lo que definitivamente poseía una fuerza extraordinaria. La crisis a la que se enfrentaban podría resolverse fácilmente. Les daré a todos 3 segundos para salir de aquí y salir de la zona de las Islas Azules. Zhao Feng miró fríamente al anciano delgado. ¿Qué? Las palabras de Zhao Feng causaron un gran revuelo en la secta santa del espíritu maligno. Maestra de secta, unámonos y matemos a este hombre. Tenemos tantos reyes. ¿De qué tenemos miedo? La secta santa de los reyes del espíritu maligno envió un mensaje en secreto. 3, 2, Zhao Feng contó suavemente. Toda la gente del continente Flor Azul estaba emocionada por esta vista. Por lo que parece, Zhao Feng estaba completamente seguro de derrotar a la secta santa del espíritu maligno. Mientras tanto, los expertos del continente de la luz que fluye miraron a Zhao Feng aturdidos.
Niño, te aconsejo que no te hagas enemigos. El anciano delgado hizo una mueca desagradable mientras gritaba. Y una. Cuando Zhao Fen dijo esta palabra, el campo de batalla se volvió anormalmente silencioso. Mata a esta persona. Rugió el anciano delgado. Ya no podía tolerar la arrogancia y el absoluto desprecio de Zhao Fen. Uy. 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 Todos los reyes de la secta santa del espíritu maligno se movieron, desatando sus energías ilimitadas mientras retumbaban hacia Zhao Fen. Los ejércitos de las otras dos zonas sintieron que se les subía el corazón a la garganta mientras observaban de cerca. Reamificación. Zhao Fen suspiró y luego su ojo izquierdo explotó con una deslumbrante niebla de ensueño. Como un señor dios de medio paso, no quería intimidar a los reyes y emperadores de la zona continente, pero dado que sus enemigos no corrieron el riesgo que se les ofreció, no podían culpar a Zhao Fen. Además, Zhao Fen podría probar su nueva habilidad, Reamification, en estas personas. BZZZZ. Un momento después, todo dentro de decenas de miles de li de Zhao Fen se tiñó de un color de ensueño. En este momento, todos los que habían sido teñidos en este tono de ensueño sintieron inexplicablemente un peligro sin precedentes y no se atrevieron a actuar descuidadamente. Uy. Zhao Fen extendió una mano y saludó. Los 5 reyes que cargaban contra él de repente se dispersaron y desaparecieron como dientes de león frente a una fuerte ráfaga de viento. 5 reyes simplemente habían desaparecido. Uno tenía que darse cuenta de que todo el continente Flor Azul solo tenía un rey del reino del dios del vacío en el líder de la división esquelética, pero con un movimiento de su mano, Zhao Fen había borrado a 5 reyes. Capítulo 1450. 5 reyes habían sido aniquilados con el movimiento de una mano. Todos los expertos presentes estaban congelados en el lugar, todos sintiendo como si hubieran sido alcanzados por un rayo. Ni siquiera estaban seguros de cómo murieron esos 5 reyes. ¿Cómo? El anciano delgado temblaba de miedo, incapaz de moverse. Zhao Fen no había revelado ni una vez ninguna aura poderosa de energía. Incluso cuando mató a 5 reyes, no había filtrado ninguna energía. No rezumaba energía y parecía una persona común, pero con un gesto casual, había matado instantáneamente a 5 reyes. Emperador y no, señor sagrado, y el susto del anciano lo dejó casi sin palabras. Fue incapaz de determinar el nivel de cultivo de Zhao Fen. Zhao Fen. En este momento, todos estaban enfocados en Zhao Fen. La mayoría de la gente del continente Flor Azul sabía que Zhao Fen podría resolver esta crisis, pero no habían imaginado que lo haría a través de un método tan impactante. Mientras tanto, Zhao Fen estaba digiriendo los efectos de la reamificación. Acabar con un rey no es muy diferente a acabar con una mesa. Zhao Fen se estimó a sí mismo. El poder del pensamiento y la energía del origen necesarios para acabar con un rey no eran tan diferentes de las cantidades necesarias para acabar con una mesa. Por supuesto, esto se debió a que el nivel de Zhao Fen era demasiado alto. A sus ojos, los reyes ni siquiera eran hormigas. Además de eso, Zhao Fen sintió que mantener el estado de reamificación era en sí mismo muy agotador. En este momento, el anciano delgado se arrodilló en el aire. Mayor, y perdóname la vida. La secta santa del espíritu maligno está dispuesta a servirte. El cuerpo del anciano tembló. Aunque no estaba dispuesto, Zhao Fen era demasiado poderoso. Ni siquiera tuvo la oportunidad de escapar, por lo que era mejor comprometerse y luego planear qué hacer más tarde. ¿Evitarte? Ah. Zhao Fen miró al anciano delgado y resopló con frialdad. Si no hubiera regresado en este momento, la secta santa del espíritu maligno ya habría destruido el continente Flor Azul. ¿Evitarle? Imposible. ¡Bum! El mundo se oscureció cuando el viento fluyó en reversa. Una enorme energía descendió de repente, similar a la voluntad de los cielos. En ese momento, todos los seres vivos del mundo sintieron que sus vidas ya no estaban en sus propias manos. ¡Bum! ¡Bum! Bajo la presión de esta fuerza suprema, el cuerpo del anciano fue pulverizado. Un momento después, el mundo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Swish.
El campo de batalla quedó en silencio. Aunque todos estaban conmocionados por la matanza silenciosa de los 5 reyes, no entendieron cómo ocurrió. Pero esta vez, todos sintieron claramente el poder de Zhao Fen, un poder que podría gobernar el mundo entero. Líder de la división esquelética, ¿por qué las 3 sectas de la zona de las islas Tianlu no vinieron a ayudar al continente Flor Azul? Zhao Fen preguntó de repente. En ese entonces, había firmado un contrato de sangre con las 3 sectas. A las 3 sectas se les prohibió invadir el continente Flor Azul en el futuro, y si el continente Flor Azul pedía ayuda, tendrían que hacer todo lo posible para protegerlo. Pero a pesar de que el continente Flor Azul estaba en peligro, no vio a nadie de las 3 sectas. Si las 3 sectas estuvieran dispuestas a ayudar con todo su poder, incluso si él no hubiera regresado, el continente Flor Azul nunca habría estado en peligro. No es claro. Envié una solicitud de ayuda de antemano, pero nadie vino y... respondió sinceramente el esquelético líder de la división. El continente Flor Azul estaba en peligro mientras las 3 sectas estaban en otra zona insular, por lo que no tuvo tiempo de enviar a nadie a ver qué estaba pasando. Maestro, ¿qué debemos hacer con esta gente? El líder de la división esquelética miró a los miembros de la secta santa del espíritu maligno y miró a Zhao Fen en busca de orientación. Obedecen al continente Flor Azul o mueren. Zhao Fen escaneó fríamente al grupo y ordenó. Antes de que pudiera terminar de hablar, todos los miembros de la secta santa del espíritu maligno eligieron someterse sin la menor queja. Pero el esquelético líder de la división hizo una mueca. Aunque todos los reyes de la secta santa del espíritu maligno habían sido asesinados, los miembros restantes eran todos extremadamente fuertes. El Palacio de la Luna Escarlata era incapaz de controlarlos, y estaban destinados a ser un problema tarde o temprano. Swish. Zhao Fen agitó la mano, trayendo la matriz de cadáveres fantasma ante él. Un momento después, se reparó todo el daño causado a la matriz de cadáveres fantasma. Al mismo tiempo, todos los cadáveres fantasmas dentro se volvieron cada vez más fuertes, alarmando enormemente al líder de división esquelético. En menos de un segundo, todos los cadáveres fantasmas dentro de la matriz tenían energías casi de nivel rey. Tómalo. Zhao Fen entregó la nueva matriz de cadáveres fantasma al líder de la división esquelética. Todavía necesitaba confiar en el líder de división esquelético para proteger el continente Flor Azul, y esta matriz de cadáveres fantasma mejorada también podría considerarse una especie de recompensa. Y esta disposición no solo fortaleció al esquelético líder de la división. Sería capaz de comprender la voluntad que dejó Zhao Fen en la matriz para aumentar su propio cultivo. Sí. El líder de la división esquelético estaba extremadamente agitado cuando tomó la matriz de cadáveres fantasma. Cada cadáver fantasma en la matriz de cadáveres fantasma era casi un rey. Con esta matriz, incluso si se enfrentaba a 3 emperadores, el líder de división esquelético aún podría defenderse. El maestro del clan Nanu estaba atónito. Con una matriz de cadáveres fantasma como esta, el continente de la luz que fluye estaría a salvo durante prácticamente toda la eternidad. Zhao Fen procedió a conversar con sus viejos amigos y les regaló recursos que podrían prolongar sus vidas. Swish. Zhao Fen desapareció una vez más. La noticia de su regreso y la forma casual en la que había aniquilado a la secta del espíritu maligno pronto se extendió por toda la zona de las Islas Azules, lo que hizo que se convirtiera en una existencia prohibida del continente Flor Azul y todas las demás islas. Incluso facciones poderosas como el Palacio de los 3 Santos lo miraron con la mayor solemnidad. Cuando se iba, Zhao Fen liberó su sentido divino y observó la situación circundante. En el momento en que llegó a la zona de las Islas Tianlu, descubrió que toda la zona estaba en medio de una gran guerra que involucraba a casi todas las facciones de la zona. Esto naturalmente incluía el Palacio del Demonio de la Luna, el Palacio del Acantilado Negro y la secta espiritual de la Luna Pura. No es de extrañar que las 3 sectas no pudieran ayudar al continente Flor Azul. Estaban lidiando con una crisis propia. Zhao Fen se acercó lentamente, observando la asombrosa batalla que estaba teniendo lugar en la zona de las Islas Tianlu.
Abajo, los cultivadores de Evil Dao estaban en un feroz combate con muchas otras sectas y facciones de la zona de las Islas Xianlu. Incluso más lejos, los tres líderes de la secta espiritual de la Luna Pura, el Palacio del Acantilado Negro y el Palacio del Demonio de la Luna, respaldados por un gran ejército, estaban luchando contra otras tres personas. La tía diosa de la Luna Santa de la secta espiritual de la Luna Pura había encontrado una oportunidad afortunada y ahora era un emperador del reino de Dios del Vacío. Los líderes del Palacio del Acantilado Negro y del Palacio del Demonio de la Luna eran los reyes máximos. Pero sus oponentes eran aún más aterradores. Los tres eran emperadores. Tía diosa de la Luna Santa, esta matriz del espíritu guardián de la Luna Santa no podrá durar mucho más. El Demon Dao King of Mon Demon Palace estaba ligeramente pálido. Sin la matriz, no habrían podido durar ni siquiera unos momentos contra estos tres emperadores. Maldita sea. Estas personas están jugando con nosotros. El esqueleto dorado se lamentó enojado. Los tres emperadores fueron lo suficientemente fuertes como para masacrar al ejército de la zona de las Islas Xianlu. Una vez que lo hicieran, los tres serían incapaces de defenderse. Pero estos tres emperadores tenían una razón para sus acciones. Jaja, tía diosa de la Luna Santa, si te sometes a este emperador, la secta espiritual de la Luna Pura se salvará del exterminio. Un trío del emperador de pelo blanco se rió a carcajadas. Ni siquiera lo pienses. La pura y recta diosa tía Santa Luna se sonrojó mientras gritaba. Por supuesto, a este emperador de cabello blanco no le había gustado solo la diosa tía Santa Luna, sino todas las demás discípulas de la secta espiritual Luna Pura. Jaja, déjame ver cuánto tiempo puedes durar. El emperador de pelo blanco no tenía prisa y continuó luchando contra las fuerzas de la zona de las Islas Xianlu. En este momento. No pensé que incluso las tres sectas terminarían en esta situación. Un suspiro suave vino desde la distancia. ¿Milímetros? El emperador de pelo blanco frunció el ceño. Al enviar su sentido espiritual, pronto vio a un joven de cabello plateado. Hermano mayor, esta persona es extraña. Dijo un hombre de mediana edad y rostro redondo al lado del emperador de cabello blanco. Se estaba produciendo una guerra terrible y su bando tenía tres emperadores, pero esta persona no parecía asustada en absoluto. Esto era demasiado extraño. Zhao Feng. Las tres personas dentro de la matriz se regocijaron e inmediatamente gritaron. Zhao Feng había llegado al reino emperador hace varias décadas, por lo que su cultivo probablemente era aún mayor ahora. Si Zhao Feng acudía en su ayuda, tenían la posibilidad de sobrevivir a esta crisis. Zhao Feng, ayúdanos esta vez, y nuestras tres sectas estarán eternamente agradecidas. Dijo inmediatamente la tía diosa de la Luna Santa. Es él. Y Yang y Zhuangwaner, que estaban siendo asediados, tenían miradas complicadas en sus rostros. No habían esperado que las tres sectas una vez más tuvieran que depender de esta persona. Buen hermano, no debería ser alguien de la zona de las Islas Xianlu. Si no interviene en este asunto, los tres le debemos un favor. El emperador de cabello blanco no podía ver a través de Zhao Feng, pero al ver cómo lo veían las tres grandes sectas, determinó que Zhao Feng no era en absoluto común. Para evitar contratiempos, trató de expresar su buena voluntad a Zhao Feng. Cualquiera más sabría de inmediato a qué lado favorecer al recibir un favor de tres emperadores. No es necesario que digas nada. En ese entonces, este Zhao prometió que, si las tres grandes sectas corrían algún peligro, daría toda la ayuda que pudiera. Zhao Feng ignoró a los tres emperadores. Las tres grandes sectas no habían acudido en ayuda del continente Flor Azul. Sin embargo, en comparación con los tres emperadores, tenía una mejor impresión de la gente de las tres sectas. Después de todo, había interactuado con ellos varias veces. Chico, parece que vamos a tener que forzarte. El hombre de mediana edad de rostro redondo estaba enfurecido y preparado para atacar. Como Zhao Feng dijo que iba a intervenir, atacarían primero. Cuando el hombre de mediana edad atacó, los otros dos emperadores también lanzaron ataques contra Zhao Feng. Zhao Feng, ten cuidado. Los tres líderes de la secta gritaron alarmados.
Después de todo, Zhao Feng se enfrentaba a 3 emperadores al mismo tiempo. Si algo le sucediera a Zhao Feng, las 3 sectas se enfrentarían al mismo destino. Este lugar realmente se convirtió en una fuente de talento en los años que estuve fuera. Pensar que tanto cambiaría. Zhao Feng dijo con frialdad. Zhao Feng se había dado cuenta de que el marco Yuan-Qi de la zona continente se había vuelto mucho más estable. Sin embargo, que estas zonas de islas perimetrales produjeran incluso un emperador ya era muy impresionante. Brum. Zhao Feng resopló con frialdad, y luego una energía suprema y dominante descendió sobre los 3 emperadores del Mal Dao. Noi. El cuerpo del emperador de pelo blanco se puso rígido y se preparó para suplicar piedad. Boom. Boom. Pero un momento después, los 3 emperadores fueron aniquilados por esta energía suprema. Los 3 líderes de la secta dentro de la matriz estaban estupefactos. Nunca se habían imaginado que el contrato de sangre que se vieron obligados a firmar en ese entonces les permitiría evitar tal calamidad. Cerca de allí, los ejércitos que luchaban ferozmente se detuvieron. ¿Qué pasó? Los 3 emperadores están todos muertos. El hermoso rostro de Zuanguaner se vio afectado por la conmoción. No vio cómo habían muerto los 3 emperadores porque, cuando miró, los emperadores ya estaban muertos. Deberías poder manejar el resto. Zhao Feng se volvió hacia la tía diosa de la luna santa y los demás y dijo con calma. Solo tomó un escaso esfuerzo de su parte para ayudar a las 3 sectas a cumplir con el contrato que hizo. Swish. Mientras decenas de miles de personas observaban, Zhao Feng desapareció. A partir de este momento, la zona de las islas Tianlu tuvo otra figura legendaria. En cuanto a Zhao Feng, continuó hacia la zona continente. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.